Hola, mi nombre es Maximiliano Fortanel Ángel y esta es mi situación problema 2 de transferencia de calor, en la cual se nos pide analizar el sistema de enfriamiento de un reactor nuclear. Nos piden analizar la propuesta de recubrimiento de las barras, que en este caso es de aluminio, para ver si es satisfactoria y puede funcionar para enfriarlo sin ningún problema de explosiones o derretimiento que cause que se contamine el agua o que pase a mayores. Para esto tuvimos que determinar varios distintas variables como lo es el cómo varía en la distribución de calor dependiendo de coeficientes de convección natural y forzada, de los materiales, de la temperatura de recubrimiento, de la temperatura del refrigerante, etcétera, etcétera. Para poder determinar el efecto de la distribución de la temperatura en las barras radioactivas, esto debido a la variación de la generación de calor volumétrico o el coeficiente de calor natural o forzada y de la temperatura del fluido refrigerante, primero debimos analizar cuál cómo varía la temperatura de la barra dependiendo del radio, ya que es una barra cilíndrica. Para esto, para esto debemos modificar nuestra ecuación de calor integrándola y acercándola con las distintas assumptions que hacemos y los distintos datos que se nos dan para obtener una ecuación gubernamental que nos ayuda a visualizar de buena manera cómo varía la temperatura de la barra dependiendo del radio. Esto depende de las variables como la generación del calor, la generación de energía de calor que tiene esta barra, los coeficientes de convección y los coeficientes este, de conducción. De esta manera pudimos calcular la temperatura en el centro, que era de 1117 Celsius, y en el radio exterior, que era de 0.25 metros, que era una temperatura de 720 grados Celsius. Concluyendo que pues la propuesta del recubrimiento de aluminio, que era la propuesta original para el enfriamiento de la planta nuclear, pues no funcionaba, ya que la fusión del aluminio es a los 660 grados centígrados. Entonces, en el exterior de la barra con ese radio máximo que tenía una temperatura de 719,98 grados centígrados, causaría que el recubrimiento se derritiera, lo que causaría que pues hubiera un accidente y se contaminara el agua. Una vez con esto pudimos determinar varios materiales que nos pueden ayudar a pues evitar esta fundición basándonos en el punto de fusión de cada material, viendo cómo la temperatura de la superficie es de 220 grados centígrados y cómo grados Celsius, perdón, y cómo la temperatura de fusión de distintos materiales puede ayudar a evitar esa fundición. Como podemos dar, cualquiera de las tres propuestas puede funcionar, sin embargo, el circonio es la más adecuada, que más adelante explicaré por qué. En esta tabla podemos ver más o menos cómo varía la distribución de temperatura del radio, de temperatura dependiendo el material. En la línea negra podemos ver el aluminio, después podemos ver el cromo y por último el circonio. Ahora, para poder determinar más o menos cómo varía esta distribución de calor dependiendo de los coeficientes de convección, debemos entender que los coeficientes de convección se ven implicados en la ecuación gubernamental que mencionábamos, ya que pues esto va a generar que el fluido se lleve el calor de la barra enfriándolo más rápido y quitándole calor a los materiales que usaron para el recubrimiento, así pues generando que pues, nuestro recubrimiento pueda ser muchísimo más delgado o de materiales con menos punto de fusión, ya que el líquido refrigerante va a quitar el calor de ahí. Hay que tener en cuenta que la velocidad del fluido, por ejemplo, en convección forzada, de- es la clave para poder quitar más o menos calor en nuestra propuesta, ya que a más calor significa que hay un mayor número de Reynolds, lo que nos determina si es turbulento o laminar, si es un flujo turbulento o un flujo laminar, y esto nos afecta el número de Nusselt, y el número de Nusselt es directamente proporcional a nuestro número de convección, de coeficiente de conducción, de convección, perdón, lo que nos ayuda a determinar qué tanto calor se va a disipar dependiendo de cuál es la velocidad del fluido y de la temperatura del refrigerante. A mayor velocidad, mayor número de Reynolds, mayor número de Nusselt y por consiguiente mayor coeficiente de convección, lo que nos hace que se disipe mucho más calor en menos tiempo. En cuanto a la convección natural, depende más del número de Grashof y el número de, el número de Grashof y el número de Rayleigh, que nos ayudan a determinar las propiedades del fluido que pues fluye de manera natural, es decir, no se le pone ninguna bomba para forzar alguna velocidad. Y en este caso,
el número de Reynolds que mencionábamos va a depender de otras variables, como lo son la densidad, como lo son la viscosidad y el coeficiente de expansión volumétrica del fluido, ya que pues al no estar siendo presionado a cierta velocidad, depende más de cómo estas variables mencionadas, como la viscosidad o la coeficiente de expansión volumétrica, afectan esta velocidad natural del fluido que tanto se mueve dentro de las tuberías. Una vez más viendo su relación de cómo a mayor Rayleigh hay mayor Reynolds y entonces hay mayor Nusselt, lo que hace que tengamos un mayor coeficiente de convección que nos deja difuminar muchísimo más, sí, pues quitar mucho más calor en menos tiempo y en menos área. Si nosotros quisiéramos que nuestra propuesta original funcionara, es decir, con una recubrimiento de aluminio, tendríamos que primero hacer que nuestra barra genere mucho menos calor del punto de fusión. Sabemos que el punto de fusión del aluminio es de 160, entonces si elegimos más o menos un calor menor, una temperatura menor, por ejemplo, de 650 grados centígrados, podemos, de grados Celsius, podemos determinar cuál sería el coeficiente de convección mínimo para poder usar este recubrimiento propuesto, que era el de aluminio, con esas características. Y podemos determinar que tendríamos que tener un coeficiente de convección de 16,000 de 16,891, lo que significa que tendríamos o que cambiar el fluido refrigerante a uno que tenga menor viscosidad y que potencie el número de Rayleigh, o hacer una convección forzada con la velocidad óptima para obtener este coeficiente de convección que nos va a ayudar a mover el calor necesario para evitar que se funda el aluminio. Como mencionaba, pues analicé tres materiales diferentes para ver qué material se puede usar en lugar del recubrimiento de aluminio, y pues mencionaba que se puede usar el circonio, el cobre y el cromo, y al final escogí el circonio, ya que pues además de ser el que tiene el que tiene un punto medio entre los puntos de fusión de los otros dos materiales, es un material mucho más resistente, es un material muchísimo más duro, y además nos puede ayudar a mantener la temperatura de nuestro recubrimiento del material, o sea, mantener la temperatura de la superficie por debajo de la temperatura de fusión de este material, evitando que se derrita el recubrimiento y así evitando que se contamine el agua de los alrededores. Otra de las ventajas del circonio es que este material es muy resistente, como ya mencioné, es resistente y además duradero, lo que implicaría menor requerimiento de mantenimiento, y pues eso es un gasto mucho menor en la parte del diseño de nuestro sistema de enfriamiento. Por mí sería todo, espero que hayan entendido todo muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos.